Diafanidad. Está relacionada con el comportamiento de la luz que atraviesa la materia. Se pueden dar tres tipos de comportamiento. Transparente, cuando permite el paso del haz luminoso en su totalidad. Translúcido, cuando deja pasar una parte de la luz que le llega. Opaco, cuando no deja pasar nada de luz. Como nota, vamos a decir que entre estos tres términos pueden existir matices que pueden servir para afinar más una determinada situación, como por ejemplo semitransparente o semiopaco, pero por comodidad y para fines cualitativos se emplean muy poco. Esta propiedad puede medirse de forma cuantitativa por espectrofotometría. Hábito. El hábito se refiere al aspecto que presentan los minerales, ya sea en cristales aislados, en agregados cristalinos o en masas. El hábito que adquiere un mineral se encuentra condicionado por factores externos, como por ejemplo la temperatura, la presión o composición química del sistema en el que se ha desarrollado, y es importante distinguir al hábito de la forma cristalina, que también se la llama simetría o grupo puntual, ya que esta última se encuentra relacionada únicamente con la naturaleza química, es decir, con la composición y con la estructura. Para describir el hábito de los minerales se utilizan distintos términos en el caso de que sean cristales, agregados o masas. Para el caso de los cristales se pueden utilizar términos como aciculares, donde son largos y delgados como agujas, capilares, cuando son hebras finas como cabellos, aplanados o ensiformes, cuando tienen forma de cuchilla o espada, filiformes, cuando son como alambres, a veces estos alambres pueden estar retorcidos, tubulares, laminares u hojosos, cuando tienen aspecto de tablillas, láminas u hojas, piramidales o bipiramidales, con forma de pirámide o bipirámide, hexagonal, cuadrada, triangular, o prismáticos, con formas de prisma. Además, se emplean otros términos que, aunque especifican la forma geométrica, no se refieren a la clase cristalina o forma cristalina a la que pertenece. Así, por ejemplo, se consideran términos para el hábito como ser cubos, pseudocubos, octaedros, tetraedros, romboedros, pentágono dodecaedros, etc. Entonces, en cristales podemos tener formas aciculares, capilares, aplanados o uniformes, filiformes, tubulares, laminares u hojosos, piramidales o bipiramidales, prismáticos. Y en el caso de agregados y asociaciones de cristales iguales o diferentes, pueden aparecer formas de dendritas, que serían dendríticos, como las ramas de un árbol, forma arborescente, o como los musgos, ¿bien? Reticulares, que son cristales finos, entrecruzados, formando redes. Radiales o divergentes, que son disposiciones alrededor de un punto central. Hojosos o foliados, que son agrupaciones de cristales laminares o tubulares. En los agregados micáceos, los cristales laminares se disponen de forma paralela, haciendo posible la exfoliación o fácil separación de las láminas, ¿no? Por ejemplo, granito. Fibrosos, cristales que se presentan en agrupaciones de tipo fibroso, tanto radiales, fibroradiales, como por ejemplo la guavelita, como paralelas, los llamados fibrosos, ejemplo, el yeso fibroso. Drusas, los cristales recubren superficies del mismo o de otro mineral. Plumosos, los cristales ya sean tubulares o aciculares se disponen en formas divergentes, dando lugar a un aspecto parecido al que se observan en las plumas de las aves. Geodas, donde en el interior de una cavidad se alojan estos cristales sin llenarla, y por lo general estos cristales son pequeños y con formas diversas. Entonces, para los agregados y asociaciones de cristales tenemos las agrupaciones dendríticas, las reticulares, radiales o divergentes, hojosos o foliados, fibrosos, drusas, plumosos y las geodas. Las maclas son un tipo de agregado formado por dos cristales de un mismo mineral con la misma forma y que han crecido juntos o mezclados. Las maclas de contacto o de juxtaposición presentan una superficie de unión definida que separan los cristales. Las maclas de penetración están formados por los cristales interpenetrados con una superficie de unión irregular. Las maclas formadas por más de dos cristales se llaman múltiples, poligénidas o polisintéticas. Las maclas se suelen denominar de forma característica y su nombre en algunos casos representa el nombre de quien las investigó, y los agregados uniáxicos son un conjunto de cristales unidos por un eje. Aquí vemos una macla de contacto de juxtaposición y aquí vemos una macla de penetración. Para las masas se emplean los siguientes términos para las agrupaciones: macizas, informes o compactas, sin ningún aspecto determinado. Granulares, que son masas formadas por pequeños granos de mineral. Si parecen terrones de azúcar se les llaman sacaroides, como en el caso del yeso sacaroide. Bandeadas, el mineral aparece formado por bandas con diferentes texturas y color. Botroidales, que son formas
globulares o esferoides, agrupadas con el aspecto que presentan los racimos. Reniformes o arriñonadas, que son disposiciones radiales que originan superficies redondeadas con aspecto de riñón. Mamilares, que son amplias superficies esferoidales entrecruzadas. Coloformes, que incluye todas las agrupaciones globulares y mamilares. Amigdaloides, donde el mineral aparece formando nódulos con formas de almendra. Estalactita, cuando estas disposiciones tienen forma de cilindros y de conos. Isolíticas u olíticas, cuando el mineral está formado por masas redondeadas, grandes o pequeñas. Concrecionadas o nodulares, se destacan masas esféricas e incluso irregulares. Tuberosas, que son superficies redondeadas, irregulares con aspecto de raíces. Entonces aquí para las masas tenemos macizas, informes o compactas. Acá estarían las granulares, bandeadas, botroidales, amigdaloides, mamilares, reniformes, arriñonadas, estalactitas, podrían ser cónicas también, pisolíticas u olíticas, concrecionadas o nodulares y las tuberosas. Entonces, vamos a ver ahora exfoliación y fractura. Vamos a decir que al aplicar a una sustancia una fuerza superior a su resistencia se produce una ruptura. En función de cómo sea esta ruptura, hablaremos de dos términos. Uno sería la exfoliación, donde la ruptura da lugar a superficies más o menos lisas que contienen caras reales, y la fractura, donde la ruptura origina formas irregulares. Para la exfoliación se emplean los siguientes términos. Bien, cuando es perfecta, el mineral se deja separar en láminas con gran facilidad y sin esfuerzo. Buena, notable o fácil. Es fácil exfoliar el mineral con un golpe. Muchas veces aparecen formas geométricas en los trozos de la ruptura. Y en este caso pueden utilizarse estas formas para adjetivar el tipo de exfoliación. Exfoliación mediana es cuando en los trozos de mineral pueden observarse planos de exfoliación dispuestos de forma aleatoria. Exfoliación imperfecta, cuando es costoso conseguir la exfoliación. Y exfoliación difícil es cuando resulta muy difícil exfoliar el mineral. Prácticamente no presenta exfoliación. Al ser una propiedad direccional, la dificultad y el resultado de tal ruptura puede ser muy distinta según la dirección cristalogáfica seguida. ¿Bien? No debe confundirse la exfoliación con la partición, ya que esta última se refiere a la separación mediante planos de macla de los individuos de un agregado. Entonces, para definir la fractura se emplean los siguientes términos. Cuando la fractura es concoidea, se forman superficies cóncavas o convexas de relieve suave. Cuando la fractura es lisa, se forman superficies planas, suaves y sin asperezas. Fractura desigual o irregular, cuando aparecen superficies irregulares. Fractura fibrosa o astillosa, que es cuando el mineral se rompe como lo haría una madera, formando astillas. Fractura ganchuda, cuando las superficies aparecen dentadas. Fractura terrosa, cuando el mineral se desmorona como un terrón. Les recomiendo ver exfoliación de minerales, este videito, o si quieren obviamente busquen algún otro tipo de video para complementar la información. Tenacidad es la resistencia que opone un material a ser roto, molido o doblado. Este término no debe confundirse con el de dureza, la cual se refiere a la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Para describir la tenacidad se emplean los siguientes términos. Frágil. El mineral se rompe con facilidad y se hace trozos con poco esfuerzo. Tenacidad maleable. Cuando el mineral se lamina mediante golpes. Tenacidad sextil. Cuando el mineral se secciona con una cuchilla formando virutas. Dúctil. Cuando el mineral se estira convirtiéndose en un hilo. Tenacidad flexible. Cuando el mineral es doblado y no recupera su forma al cesar el esfuerzo. Tenacidad elástica. Es cuando el mineral es doblado y recupera su forma al cesar el esfuerzo.